Más adelante en KTVB en español, vientos fuertes, lluvias generalizadas en los valles y nieve afectarán el suroeste de Idaho. Les tendré esos detalles en solo minutos. Además, encuentran a un hombre muerto dentro de una camioneta en una tienda de autopartes en el condado de Gooding. Y al sur de Idaho, 2 autobuses escolares chocaron en el condado de Minidoka, dejando a varios estudiantes y ambos conductores heridos. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Buenas tardes, mi nombre es Brenda Rodríguez y es un placer saludarles. Gracias por sintonizar su noticiero local, KTVB en español. Y comenzamos con nuestro compañero Héctor Mendoza esta tarde. Héctor, cuéntanos, ¿qué es lo que se espera esta semana? Tenemos condiciones de primera alerta. La razón que tenemos eso es porque estamos viendo condiciones más calmadas para el día de hoy, el martes, pero ya por la noche y empezando el miércoles vamos a ver que se empiezan a intensificar las lluvias, la nieve y también los vientos empiezan a darse bien fuerte, ya que llega un sistema y una frente fría que llega con eso, y es lo que va a empezar a traer más humedad, y es la razón que tenemos toda esa lluvia que nos viene para el miércoles, el jueves y el viernes. Ahora no va a terminar para el viernes, sino que vamos a continuar con ese sistema trayéndonos un poco más de esa lluvia, y eso continúa para el fin de semana y también hasta para empezar la semana que viene. Y aquí estamos viendo las condiciones y los impactos más fuertes que nos viene aquí al suroeste de Idaho del miércoles hacia el viernes. La razón es porque tenemos lluvia que llegan por los valles, lluvia y nieve, ya que vamos a ver los niveles de nieve bajar y subir bastante, ya que tenemos aire caliente y también aire más frío que empiezan a llegar los próximos días, y eso da riesgo a un deslizamiento de piedras, y también vamos a ver eso impactar muchos de los viajes y muchas de las montañas más altas, especialmente ya para mañana y para el jueves. También esperamos ver fuertes ráfagas de vientos, eso se puede incrementar de entre 55 millas por hora hasta 65, y eso puede causar daños a ciertos lugares, y por eso es bueno asegurarse de los objetos que tiene el aire libre, ya que tenemos a mucha gente que empieza a decorar para la Navidad y es lo que tiene afuera. Asegúrese de volver a entrarlo para adentro para los próximos días, ya que tenemos bastante viento que vamos a tener. Tenga planes si es que va a viajar, porque se van a complicar las cosas ya que lleguemos en los próximos días, y por eso es que tenemos obviamente las primera alerta, y tenemos eso hasta el viernes, aunque sí empieza a bajarse un poquito para el sábado, pero toda esa lluvia continúa hasta el lunes y el martes, y aquí estamos viendo las ráfagas de viento que es posible ciertos lugares llegar a como a 45, casi 50 millas por hora, y eso va a continuar, y por eso vamos a poner mucha atención a lo que vamos a ver en ciertas montañas, ya que esa nieve empieza a soplarse y eso puede bajar la visibilidad. Ciertos lugares van a poder ver menos de 1 milla de visibilidad si es que está manejando por esos lugares. También obviamente hemos platicado un poco de los deslizamientos que se pueden pasar de piedras o de lodo. Otro lugar que estamos poniendo atención es el Highway 21 y Banks y Loman. Esa calle allí tiene mucha preocupación porque ahí es donde se puede impactar y ver mucha nieve bajar en esos lugares, y también vamos a continuar a ver que esos vientos empiezan a incrementarse y van a continuar a impactar a muchos lugares. Ahora vamos a ver aquí el pronóstico extendido, donde tenemos estos 3 días, el miércoles, jueves y el viernes, que tenemos bastantes impactos. Esto empieza el martes por la noche y continúa el miércoles por la mañana. Vamos a ver que esa lluvia continúa en el Valle de Tesoro, por lo menos en la mañana. Ya que lleguemos en la tarde empezamos a ver que bajan esas posibilidades, vemos condiciones más secas, pero no, ese es el jueves, donde veremos por la mañana la posibilidad de nieve caer aquí en Boise, en Twin Falls, en Jerome y ciertos lugares en muchos de los valles, y por eso es que tenemos esa condición por la mañana. Por la tarde eso empieza a caer como lluvia, eso continúa hacia el viernes, y ahí vamos a ver que también las temperaturas continúan altas, ya que vamos a ver que están entre los altos 40 y medio 50, y eso va a continuar con más lluvia para empezar la semana que viene. Gracias, Héctor. Pasando a noticias locales, ayer por la tarde, alrededor de las 4:30, la oficina del alguacil del condado de Gooding respondió a una llamada en la tienda Napa Auto Parts, ubicada en la calle North Idaho. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre sin vida dentro de una camioneta estacionada en el área del estacionamiento. 2 personas más se encontraban en el vehículo, pero no resultaron heridos.
Las autoridades identificaron al sospechoso como César Padilla, de 38 años. Según la investigación, Padilla y la víctima se conocían y habían planeado encontrarse para pelear. Video de la vigilancia muestra el momento en que Padilla llega al lugar, dispara contra la víctima y se da a la fuga. 2 horas después, agentes del condado de Elmore localizaron a Padilla. Se esperaba que fuera trasladado de regreso al condado de Gooding anoche. Y al sur de Idaho, 2 autobuses escolares chocaron en el condado de Minidoka, dejando varios estudiantes y ambos conductores heridos. El accidente ocurrió poco después de las 7 de la mañana en la carretera 25, cerca de Milepost 43. Según la Policía Estatal de Idaho, un autobús escolar se había detenido para recoger estudiantes cuando fue impactado por la parte trasera por otro autobús que viajaba en esa misma dirección. Un estudiante y ambos conductores fueron trasladados de emergencia de helicóptero a un hospital. Uno de los conductores tuvo que ser rescatado del interior del autobús. Los investigadores continúan trabajando para determinar la causa del accidente. Las calles están nuevamente abiertas tras la demolición parcial de un bar en New Plymouth. El mes pasado, el Double Diamond Saloon sufrió un incendio que lo dejó completamente destruido y sin posibilidad de reparación. El Distrito de Protección contra Incendios de New Plymouth cerró varios carriles en el centro de la ciudad para que las autoridades pudieran demoler el edificio. La oficina del jefe de bomberos del estado de Idaho continúa investigando el origen de este incendio. Y la Policía Estatal de Idaho hace una llamada a conducir sobrio durante estas fiestas navideñas. El Grupo Especial contra Conductores Ebrios del Valle del Tesoro incrementará las patrullas desde el 31 de diciembre hasta el 3 de enero. La Policía Estatal dice que los conductores verán mayor presencia policial en las carreteras mientras los oficiales trabajan para prevenir tragedias y responsabilizar a quienes manejan bajo la influencia de alcohol. Además, la Policía Estatal se ha asociado con organizaciones locales para ofrecer viajes gratis de servicio de transporte como Lyft a quienes necesiten un transporte seguro a casa. Los oficiales entregarán cupones de $10 del Lyft durante paradas de tráfico de rutina. También habrá códigos o QR disponibles para escanear en negocios participantes. Y ahora pasamos a temas nacionales. Nuestra compañera Gabriela López nos acompaña aquí en el estudio para darnos más de este resumen. Gabriela, adelante. Brenda, el día de hoy comenzamos nuestro informe nacional con una demanda que el presidente Trump ha presentado contra una organización internacional de noticias, alegando interferencia electoral y difamación relacionada con un documental transmitido antes de las elecciones del 2024. La demanda civil acusa a la BBC de producir lo que describe como un retrato falso, engañoso y malicioso del presidente Trump en un documental de panorama que se emitió apenas una semana antes de las elecciones del 2024. Según la demanda, el documental titulado Trump, una segunda oportunidad, formó parte de lo que los abogados del presidente describen como un esfuerzo deliberado para interferir e influir en el resultado de las elecciones en su contra. La demanda alega específicamente que el programa fue editado de manera engañosa para sugerir que durante su discurso del 6 de enero del 2021 frente a la Casa Blanca, Trump instó explícitamente a sus seguidores a atacar el Capitolio de los Estados Unidos. Una afirmación que el presidente Trump niega. La BBC aún no ha respondido públicamente a la demanda y la demanda busca 5 mil millones de dólares en daños por cada uno de sus 2 cargos, que es difamación y violación de leyes de prácticas comerciales engañosas e injustas de Florida.
Y ahora en temas de dinero, con el fin de la producción de centavos, los coleccionistas de monedas se apresuraron a conseguir algunas de estas últimas piezas y ahora son muy valiosas en una subasta la semana pasada. Y según Stack's Powers Galleries, la casa encargada de la subasta, 232 juegos de 3 monedas salieron a remate la semana pasada en representación de la Casa de Moneda de los Estados Unidos. Cada juego incluía 3 centavos muy especiales, un centavo del 2025 acuñado en Filadelfia y otro 2025 de acuñado en Denver. Y el último centavo histórico de 2025 en oro de 24 quilates, también producido en Filadelfia. El primer juego se vendió por $2,000, pero la cifra fue subiendo hasta que el último lote, el número 232, alcanzó la impresionante suma de nada más y nada menos que $800,000. En total, la subasta generó más de $600,760,000, convirtiéndose estos centavos en verdaderas joyas de colección. Una vez más, esto nos muestra que hay que tomar en cuenta que aunque estas monedas sean muy pequeñas, sí que tienen un valor muy grande. Sí, bueno, gracias por ese resumen, Gabriela. Al este de Idaho, los quitanieves lucirán con una nueva apariencia este invierno. El Departamento de Transporte de Idaho está probando un sistema de iluminación mejorada en los quitanieves para reducir accidentes y mantener las cuadrillas más seguras. El Departamento de Transporte señala que los choques con quitanieves son un problema real, especialmente cuando los conductores impactan el ala de la latera del equipo. Si las mejoras funcionan, se convertirían en estándar en todo el estado. En resumen, el Departamento de Transporte pide a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia de los quitanieves y estar alerta en las carreteras durante este invierno. También una alerta importante para quienes planean visitar las montañas esta semana. El Centro de Avalanchas de Sawtooth advierte sobre un riesgo moderado de provocar deslizamientos de nieve. El centro indica que las probabilidades de causar una avalancha aumenta si se atraviesan zonas de las montañas que no reciben el sol por la tarde. Bienvenidos a esta edición de Deportes. Bueno, la temporada 2025 de fútbol de Boise State ha llegado oficialmente a su fin. Los Broncos terminan 9-4, campeones de la conferencia Mountain West, pero el partido de tazón de este fin de semana dejó un sabor amargo. El duelo de Boise State contra la Universidad de Washington comenzó justo después de la presentación del trofeo Heisman, lo que le dio a los Broncos un escenario nacional para lucirse. En lugar de eso, Boise State fue ampliamente superado, cayendo de forma contundente ante otro programa de Power 4. La estadística negativa más evidente: los Broncos lanzaron 5 intercepciones. Boise State jugó con bajas importantes, sin Cage Casey ni Ben Ford. Pero es casi imposible ganar un partido de fútbol americano cuando se pierde el balón tantas veces. Maddox Madsen no estaba al 100% y volvió a resentirse de esa lesión en la parte baja de la pierna, por lo que Max Cutforth tomó el control en la segunda mitad y la situación no mejoró. Después de que ninguno de los dos mariscales de campo lograran generar mucho la noche del sábado, el entrenador Danielson se le preguntó si la competencia se abrirá durante la temporada baja. Los Broncos terminaron con apenas 253 yardas totales, así que el juego terrestre tampoco apareció. Y el primer equipo profesional de fútbol soccer de Boise, AC Boise, dio a conocer su calendario inaugural para la temporada 2026 de la United Soccer League One, que se jugará de marzo a septiembre. El equipo disputará 19 partidos como local en el antiguo LeBois Park, que actualmente está siendo remodelado para transformar la antigua pista de carreras de caballos en un estadio de fútbol con capacidad para varios miles de aficionados. Athletic Club Boise abrirá su temporada el 7 de marzo enfrentando a Sarasota Paradise y celebrará su primer partido en casa el 4 de abril ante Spokane Velocity, subcampeón de la liga la temporada pasada. En su pantalla está el calendario oficial que da a conocer el equipo. Todo lo que aparece en el color verde corresponde a los partidos como local, y en el mes de abril, AC Boise disputará 2 partidos en casa, incluyendo ese partido inaugural.
Además de AC Boise, 4 equipos nuevos se unen a la liga: Corpus Christi FC, Fort Wayne FC, New York Cosmos y Sarasota Paradise, en quien Boise se va a enfrentar para comenzar la temporada. Durante la temporada regular, AC Boise también disputará 4 partidos en la Copa USL. Y ese fue su resumen de deportes. Brenda continúa con más noticias. Este fin de semana, todo nuestro equipo del Canal 7 KTVB recorrió el Valle del Tesoro y Valle Mágico recolectando donaciones para 9 organizaciones beneficias locales durante esta temporada navideña. Ya llevamos 18 años llevando a cabo este evento y veamos cómo se vivió. We just wanted to help out, and our coaches do this every year, so we just came out and wanted to help support. What it really means is that it gives us an opportunity to really give back to the community and help out everybody in need. Our mission is to bring the community together to collect supplies to create a safety net. Oh, wait, are we donating? Are we donating today? We are $200. Have you Part of our gift bag. This is amazing. I don't know. I think it's just important to give back to people, and not everybody has meals on their plate every day, so I think it's important that most people do. Or you can put it in here. There you go. Boom. It's called Kisses for Cans. Brett, first of all, tell us about this beautiful dog. Again, we've got elbows in here. We gotta start filling up, so don't get shy, guys. From the North Pole, what is this? A big check for you guys. And have yourself a merry little Christmas. Don't be greedy, give to the needy. Don't be greedy, give to the needy. Just to be a good support for our community, remind everybody to take care of each other and be involved with your community this year. Yes. Buddy, Oh, Spuddy Buddy. Oh my God. That's the best drum rolls I got. Yeah. Oh my gosh. This is a ton of food. We are so thankful. 7 cares. Idaho shares. 7 cares. Idaho. We are so excited to present a $10,000 check today and appreciate everyone being out here. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. A ver, Héctor, ¿cómo se dice? We Wish you a Merry Christmas, we wish... Pero no está en español, no está en español. No. Le tenemos que cambiar la letra, le tenemos que cambiar la letra. Mira, era el ambiente... no manches, estaba bien bueno. No, y para los que no pudieron llegar a Nampa, ahí teníamos un mariachi, llegaron los que llegaron a tocar música también, que llegaron a cantar al final, y fue un día muy emocionante llegar a ver que la gente llegaron a donar. Le queremos agradecer a toda la comunidad y pues fue bonito verlo. Sí, un evento así no se puede hacer posible sin su ayuda, que de verdad queremos agradecerlos y pues que se pasen un tiempo bonito estas fiestas navideñas. Claro. Y bueno, para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español. Y no se olvide de seguirnos en nuestra página de Facebook, ese es KTVB en español.